buenas tardes, familia. Que el Señor les bendiga. Continuando con el libro de los Salmos, el día de hoy estudiaremos el Salmo número 41. Es un salmo escrito por el rey David. Forma parte de un conjunto de salmos que fueron escritos del mismo periodo de tiempo en donde se reflejó y se dio la rebelión de Absalón y también se dio la traición del mejor amigo de David, llamado Ahitofel. A más de eso, cabe indicar que con este último salmo, el Salmo 41, se cierra el primer libro de los Salmos. Hay 5 libros en los Salmos. El 1 termina en el 41, el segundo termina en el 72, el tercero termina en el 89. Estos 3 libros terminan con una alabanza y exaltación a Dios y con un doble amén. En cambio, el libro 4, que termina en el Salmo 106, y el libro 5, que termina en el Salmo 150, terminan con una alabanza y exaltación al Señor. El Salmo 41 contiene un solo versículo que es mesiánico y fue aplicado por nuestro Señor Jesucristo cuando se dio la traición de Judas Iscariote. El resto del Salmo es la experiencia de David cuando su hijo y amigo conspiraron para matarlo, derrocarlo y coronar a Absalón por rey. ¿Qué hizo David? Huyó de Jerusalén junto con su familia y sus seguidores. Pero la pregunta que cabe en este momento es, ¿por qué tuvo tantos enemigos David en su reinado? ¿Por qué hubo tanta violencia en el seno de su propia familia? Para contestar esta pregunta debemos retroceder en el tiempo y acordarnos de lo que dice 2 de Samuel capítulo 11. En resumen, ¿qué dice 2 de Samuel capítulo 11? Es el pecado de David con Betsabé. David ve a una mujer hermosa, la toma, tiene relaciones sexuales con ella. No le importó que esta mujer fuera casada. Sencillamente quiso satisfacer su deseo carnal, la tomó. Esta mujer tiempo después le dice al rey, estoy embarazada. David trata de cubrir el pecado, llama al esposo de ella, Urías. ¿Para qué? Para que venga a su casa, tenga relaciones sexuales con ella y cubra, ¿sí?, la situación de embarazo. Pero el hombre no accedió a regresar a su casa, sino que se quedó en los patios del palacio. El rey no tuvo más que hacer que ordenar al general de los ejércitos de Israel que pusieran a Urías en el frente de batalla. Y cuando estaba arreciando más la batalla, retroceder los ejércitos y dejar a Urías solo para que sea muerto. ¿Y qué sucedió? Dios envió al profeta Natán. ¿Para qué? Para confrontar a David en 2 cosas especialmente: en su adulterio y en su homicidio. Pero las cosas no quedaron ahí. No solamente fue Natán, le puso el ejemplo del hombre que era pobre y que tenía una sola ovejita. El ejemplo, y le dice, tú eres ese hombre, rey. ¿Por qué? Porque David confiesa su pecado. David se arrepiente, pero Natán le dice algo que marcaría la vida de David, la vida de su familia. ¿Qué le dice Natán? Por favor, vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, del 7 al versículo 12. Dice así: Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El versículo 13 y 14 también. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y Natán se volvió, mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Imagínense en esa situación. Dios no está por las ramas. Cuando hay una situación y hay que confrontar a un hijo suyo, va y lo hace directamente. Perdona el pecado, sí, pero no libra al ser humano de las consecuencias del pecado. Terrible noticia para David. Terrible noticia, y se vio reflejada en la historia de su familia. De cómo Absalón mató a Amnón. De cómo Amnón violó a su hermana Tamar. De cómo Absalón se rebeló en contra de su propio padre. Y posteriormente, cuando ya estaba viejo David, otro rey, otro hijo del rey, se rebeló en contra de la voluntad de David para que Salomón no fuera coronado rey. Problema tras problema en la familia. David entendió que lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este periodo crítico de su reinado, Absalón, quien había asesinado a su hermano Amnón por la violación de su hermana Tamar, se rebeló contra el rey con un grupo de israelitas para derrocarlo y asesinarlo. Ahitofel, el mejor amigo de David, era el abuelo de Betsabé. Se unió a Absalón y traicionó al rey. Formó parte de la conspiración para asesinar al rey y derrocarlo. Fue una época muy dolorosa para el rey David. De ahí podemos entender las palabras del Salmo 41, donde expresa un montón de situaciones y las sensaciones que el hombre vivió y padeció. Por ejemplo, dice así, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulga. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. Este Salmo 41 consta de 5 partes. La primera, la confianza del rey David en el Señor, que va del versículo 1 al versículo 3. ¿Qué palabras utiliza o qué expresiones? Lo librará el Señor, lo guardará, le otorgará la vida, lo salvará de las manos de sus enemigos, y será bienaventurado, será dichoso o será feliz. La segunda parte de este salmo, la confesión de su pecado, el versículo 4, donde acabamos de leer. ¿Qué expresiones utiliza? Contra ti he pecado, sana mi alma. La tercera parte, murmuración de los conspiradores. ¿Qué expresiones aparecen en lo que leímos? Hablan mal de mí, desean mi muerte, hablan mentiras, hablan calumnias, murmuran contra mí, me aborrecen. La cuarta parte, la traición de Ahitofel. Me traiciona mi mejor amigo, el hombre de mi paz. Y la quinta parte,
clamor de David por vindicación, que va del versículo 10 al versículo 12 del Salmo 41. Ten misericordia de mí, hazme levantar, les daré el pago a mis enemigos. Me has sustentado, me has mantenido delante de ti. Pero aquí nos preguntamos y decimos, ¿cuál es el salmo profético? ¿Cuál es el salmo que se aplica en el Nuevo Testamento directamente por el Señor Jesucristo? No por la iglesia, sino por nuestro Señor Jesucristo a sí mismo. Es del versículo 9, que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La expresión alzó contra mí el calcañar tiene un significado de un acto de traición. El Salmo 55, 12 al 14, mire lo que dice. Salmo 55, del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué tal? Salmo 55 expresa lo que David sentía de la traición de su mejor amigo, de cómo este hombre se volteó en traición. Pero como les decía, esta palabra, o más bien dicho esta frase, alzó contra mí el calcañar, es también no solamente darle la espalda, voltearse en favor de los enemigos del rey David, sino como le dice Charles Sproul, no es solamente el darle la espalda, sino dejarme con una dura patada, así como la de un caballo salvaje. Imagínense una patada bien dada en el cuerpo de una persona. Dejarle golpeada, noqueada, afectadísimo y sin ganas de reaccionar. Este versículo profético que habla de la traición que sufrió el Mesías se lo encuentra en el Evangelio de Juan, cuando Cristo cita el Salmo 41. ¿Y cuándo lo hace? Vamos por favor al Evangelio de Juan 13, versículo 18. Dice así, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Más abajito, versículo 21, dice así, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 26 y versículo 27. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué sucede en estos versículos del Evangelio de Juan? Jesús está tomando las expresiones, las vivencias que tuvo David en el Salmo 41. Como vimos, un solo versículo lo toma Cristo y lo aplica para sí mismo. Pero desde el versículo 1 hasta el último versículo del Salmo 41 es una vivencia de lo que David experimentó cuando Absalón y Ahitofel se unieron para matarlo, para traicionarle y derrocarlo. Jesús toma esas palabras del Salmo 41 y las aplica ¿a quién? A Judas Iscariote, que era el tesorero del grupo, era quien manejaba la plata del grupo. Y en el relato bíblico aquí en Juan 13 dice que él robaba de ahí, tomaba el dinero para sí mismo. ¿Qué otra cosa más? Se dio la traición de Judas por 30 monedas de plata. Vendió a su Señor. Y cuando ya llegó el tiempo, nuestro Señor Jesucristo le dice, Judas, haz lo que tienes que hacer. Y Judas salió. El mismo Señor Jesucristo
se aplica para sí esta parte o esta porción del Salmo. Y nos está indicando cómo el Espíritu Santo había revelado al rey David. ¿Sí? A través de su dolor, de su frustración, todo eso había escrito David y había expresado lo que había tenido y tenía en su corazón en ese momento. Pero esas palabras se hicieron proféticas, porque siglos después Cristo vivió lo mismo. Como un discípulo suyo, Judas Iscariote, lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. David escribió siendo inspirado por él. No entendió posiblemente lo que escribió en esa parte, en ese momento. Pero sencillamente el Espíritu Santo proyectó y en el momento oportuno, en el lugar adecuado, llegó a cumplirse plenamente y completamente las palabras de la profecía del Salmo 41, versículo 9. Así tenemos un Dios maravilloso, que conoce el presente, el pasado y el futuro. En pocas palabras, vive el eterno presente y puede decir a los seres humanos lo que va a ocurrir. Ese es nuestro Señor, que ha manifestado, manifiesta qué es lo que sucederá en su santa palabra, y que se cumplió al pie de la letra en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que otra parte se cumplirá cuando Él vuelva, retorne a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga abundantemente. Gracias por su atención.